por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Qué gusto, qué privilegio nuevamente estar con todos y cada uno de nuestros amables radioescuchas de esta su Radio Costa Rica 930 AM. Estamos en su programa Llegaste a Tiempo, programa de la Dirección Territorial de Evangelismo y de Costa Pacífica. Nos gozamos en el Señor en esta oportunidad. Como siempre, saludamos a nuestra directora territorial de evangelismo, la pastora Estelina Romero, quien está acompañándonos en el set de Llegaste a Tiempo. Bienvenida, pastora Estelina. Muy buenas tardes, Dios los bendiga. De verdad que estamos muy agradecidos con Dios, felices y contentos de estar en este programa. Sabemos que es de mucha bendición para todos los radioescuchas. Y bueno, pues aquí estamos para empezar.
Qué bendición, Pastora Estelina, tenerla por acá. También tenemos a nuestro invitado del día de hoy, un hermano que viene con un poderoso testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y de lo que sigue haciendo en su vida. Pastor y evangelista por muchos años. Sin más preámbulo, presentamos a nuestro hermano Gerardo. Gerardo, bienvenido a Llegaste a Tiempo, Gerardo Castro. Bueno, es un privilegio estar con usted y con los que nos están escuchando y viendo. De manera que le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a ver qué pasa en el camino. Bueno, como siempre decimos que es importante que usted en su casa esté cumpliendo con todas las recomendaciones que el Ministerio de Salud pues nos llama a implementar en estos tiempos de pandemia. Vemos que en los últimos días lamentablemente están creciendo los casos de COVID-19, pero muy confiados también de que el Señor nos saca adelante. Manténganse en casa, si no puede salir o si va a salir por algún motivo, pues tome todas las precauciones del caso, lávese las manos constantemente, el uso del gel, del alcohol, la mascarilla si usa los servicios públicos de transporte, en fin, el distanciamiento social es muy importante. Y para que usted esté en su casa, entonces le recomendamos estos programas de bendición. Son programas que Dios ha puesto en el corazón de todos y cada uno de nosotros, evangelistas y no evangelistas, creyentes y no creyentes, y todos los que tienen el privilegio de acompañarnos en Llegaste a Tiempo. Estamos en Llegaste a Tiempo, búsquenos en Facebook, también en Instagram. Nuestra página se llama Llegaste a Tiempo y nos puede dejar su mensaje de WhatsApp, petición de oración, comentarios al 89 73 55 91. Invitándole también especialmente en esta oportunidad para que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Ahí usted va a encontrar todas nuestras entrevistas, todo lo que hemos hecho a lo largo de este año. Estamos en YouTube, Llegaste a Tiempo CR. Gloria a Dios. ¿Tenemos palabra de Dios, Pastora Estelina? Claro que sí, vamos a leer en el libro de San Juan, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a hablar de Nicodemo. Dice San Juan 3, del 1 en adelante: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Pastora Estelina, qué tremenda palabra. Una palabra demasiado tremenda. Vemos cómo aquí su palabra nos explica cómo nacer de nuevo, y vemos cómo Nicodemo dice: bueno, ¿cómo? Ya yo siendo viejo voy a otra vez. Entonces vemos que cuando la palabra de Dios está hablando nacer de nuevo, está hablando del Espíritu, está hablando cambio, una transformación en nosotros cuando nacemos de nuevo. Así es, hermano Gerardo. Usted tuvo que haber experimentado, ¿verdad?, esta confrontación que tuvo Nicodemo, esta confrontación que de una u otra forma todos, ¿verdad?, la tuvimos que enfrentar, ¿verdad?, nacer de nuevo. Cuéntenos un poquito a través de su testimonio, entonces, cómo empezó su vida, dónde nació, dónde se crió, quiénes fueron sus padres. Vamos a hablar un poquito de su niñez, algún aspecto importante que quiera recargar de esos años de niñez suya. Bueno, yo nací curiosamente en San Ramón de Alajuela, pero fue momentáneamente porque enseguida me vine para San José. Mi papá era abogado o es abogado, todavía está vivo, tiene 96 años, y mi madre ahora tiene 89, que sí era de Guanacaste, pero se vinieron para acá. Así es que aunque soy cédula 2, realmente casi no estuve ahí. Mi educación estuvo en el Castella. Yo salí graduado de bachiller en música con especialidad en guitarra clásica. Entonces salí con esta bendición. Después de ahí que me gradué, como mi papá era abogado, ¿verdad?, hay alguna presión social para seguir
lo que el papá quiere y no a veces lo que uno quiere. Cosa que cedí, no me animé a pelear, no luché por la cuestión de la música, porque al ser uno de los primeros graduados de música, nos ofrecieron becas para ir a estudiar a España. Pero como pues era muy negativo, mi papá me decía, mira, los músicos se van a morir de hambre y todas esas historias que decían. Entonces, pues decidí estudiar Derecho, pero antes de eso pasé por Sociología, pasé por Psicología, y en el trayecto me convertí, que Dios me dio la oportunidad de ser director de la estudiantina de la Universidad de Costa Rica en el 72 por ahí. Así es que en ese tiempo anduvimos en muchos pueblos, eran pueblos que eran impenetrables. Por ejemplo, en Bribri, allá, nos fuimos en bote y salimos en avión porque había un temporal tremendo. Es una historia muy, muy bonita, o sea, muchas cosas bonitas. Me casé con Magda en el 77 y nos iba bien. Pero algo pasaba en mi corazón, algo extraño. La estudiantina era una cosa muy bonita, pero también daba libertad, por ejemplo, nos ofrecían licor gratis por todo lado, y en ese momento el país tenía una condición económica muy solvente, y entonces el licor ahí afluía, entonces caí en ese problema. En el 80 ya yo tenía serios problemas de alcoholismo. Mi mamá ya había conocido al Señor y Magda también, mi esposa. Y yo sentía ese hueco horrible en mi corazón. El último año, creo que fue el 80, el 80 o el 79, no, en el 80. En el 80, en septiembre, fuimos con estudiantina a Barquisimeto. Había una gran exposición de música folclórica latinoamericana, y fui y todo. Un vacilón, ¿verdad? De esos vacilones tremendos. Cuando veníamos de vuelta, hubo un terraplén en el camino hacia Maiquetía, al aeropuerto. Nos tuvimos que devolver y comencé a sentir un hueco. Lo venía sintiendo, pero más que nunca. Ese hueco que es un hambre, que uno dice, no, ganamos bien, estamos bien, pero hay un hueco en mi vida. Algo falta. Además, el miedo que sentía, porque ya sentía que ya había perdido el control del avión. Y la sensación del alcoholismo era que yo sentía que venía como un avión en picada, así que usted le jalaba los mandos y esa era la sensación, había perdido el control. Pero además sentía ese hueco. Ahí en Venezuela abrí la mesa de noche y había una famosa Biblia de los Gediones. Aunque mi mamá me había hablado y había tenido alguna relación, pues ese día yo sentí realmente que estaba experimentando un llamado. Yo no sabía, pero lo estaba experimentando. En enero, el siguiente enero, mi suegro ya también conocía al Señor, don Jorge Ramírez Valido. Él fue un famoso sastre. Y me dice, mira, te invito a un desayuno que va a haber de hombres de negocios. Va a ser en tal lugar y va a llegar tales y tales personas. Se me olvida ahorita el evangelista, que es un argentino, con el que yo conocí al Señor, que es gruesito, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue. Entonces, ese día, en ese hueco que yo estaba, ya pérdida de control, es un hueco que uno no puede explicar, es un hueco, es una sequía, es algo que uno dice, como, pero no me sacio, ¿verdad? No hay algo que me llena. Ese día dijeron llamar, hizo el llamado el pastor o el evangelista, y entonces yo dije, no, aquí, ¿quién es pecador? Y dije, yo soy pecador. Yo soy el primero. Y en ese momento tuve la gran bendición de sentir, voy a decirlo así, la penetración del Espíritu Santo en mi vida. Porque es algo
es algo que está tocando la puerta y tocando la puerta y tocando la puerta, abre, abre, abre. Y yo abrí y aquello entró en mi vida de una manera tan poderosa. Bueno, fue tan fuerte que mi papá había ido conmigo ahí y mi papá hizo la decisión ahí y ahí otra persona también hizo la decisión. Era un combo entonces. Era un combo. Yo creo que las oraciones de mi mamá, que durante mucho rato ya el racismo ya estaba maduro, estaba comenzando a caer. Y ahí empezó algo maravilloso en mi vida, porque me volví loco. En estudiantina me decían Castrito. Castrito se volvió loco. Castrito perdió porque ahora... y la verdad es que sí, me volví loco. Esa es la única palabra que uno puede usar. Claro. Solo que es una locura más cuerda que nadie puede entender. Correcto. Y bueno, y en ese momento comencé a leer, comencé a prepararme, fuimos a una iglesia con el pastor Oscar Vargas, era por ahí, por Moravia. Él era vecino, yo lo había hecho sufrir montones con las serenatas y con las juergas y con todo, ¿verdad? Era vecino mío. Y entonces, pero como yo venía de un pensamiento marxista, que eso es algo muy importante. Yo venía verdaderamente, hay muchos que en ese tiempo decían que eran marxistas, pero hoy no se ve, muchos están en función pública. Yo trabajaba con ese grupo y mi deseo era servir a la gente. Y yo me veía como un revolucionario sirviendo a la gente. Y así fue, ¿verdad? Me hice un revolucionario sirviendo a la gente. Fui con el pastor Oscar Vargas y con su esposa doña Nani y sus hijos, un pastor que la luchó, la peleó mucho, y a doña Nani, que quedó viuda, ya hace unos años se murió, y fui a esa iglesia, pero llegó el momento en donde ya decía, no, esto yo quiero algo más, esto no. Yo comencé a comprar libros, yo comencé a leer, me aislé de todo el mundo y comencé en esa búsqueda, ¿verdad? Ya. Y pasaron los años y ya en el 84 algo comenzó a suceder y de pronto, sin que usted lo calcule mucho, de pronto está pastoreando. Ahí es importante que hagamos una pausa, pastora Esterlina. Rescatamos de parte de lo que nos ha comentado el pastor Gerardo, que prácticamente el llamado de él fue inmediato, ¿verdad? Llega, conoce al Señor en esta confraternidad de hombres de negocios del Evangelio Completo, que realmente bendecimos a los hermanos de la confraternidad, porque sabemos que muchas personas han conocido el Señor a través de esta organización. Y vemos cómo entonces nos enfrentamos acá, pastora Esterlina, a lo que Jesús está diciéndole a Nicodemo, ¿verdad? Y los procesos, porque hablábamos extra micrófono ahora, son diferentes en las personas, ¿verdad? Yo veo aquí entonces a un joven, ¿verdad? Que tenía un futuro brillante, o tiene un futuro brillante, heredando el bufete de su papá, con una buena esposa, con un talento de la música que Dios le da, y de un momento a otro se siente vacío, el alcohol le empieza a hacer su trabajo en él, pero llega y conoce al Señor. Inmediatamente ocurre lo que tenemos aquí en San Juan 3. Coméntenos un poquito, pastora, ¿qué significa nacer de nuevo entonces? Bueno, partiendo del ejemplo que nos da el hermano. Nacer de nuevo fue lo que él sintió en ese momento, porque nosotros muchas veces, como lo decía él, podemos tener todo lo que sea. Podemos tener la parte económica, familiar, todo muy bonito, amistades y todo, pero siempre va a haber un vacío. Y yo quiero hablarle a toda esa gente que está en este momento conectados, que está viendo o está escuchando. Ese vacío va a estar ahí hasta que no llegue Jesucristo, hasta que nazcamos de nuevo. Cuando uno nace de nuevo, ese vacío desaparece, porque el vacío que está en nosotros lo viene a llenar Jesucristo, que fue lo que pasó en la vida del pastor Gerardo y lo que ha pasado en la vida de cada uno de nosotros, que hemos conocido a Cristo y sabemos que cuando llega ese momento, como él lo decía, es un momento, algo que uno no sabe cómo explicarlo. Es que es algo tan maravilloso, es algo único, es real y es verdadero. Pastor, ¿en qué momento entonces usted enfrenta a este Jesús que transforma vidas, a este Jesús? Porque podemos decir que
que vamos a una reunión, que sentimos que el Espíritu Santo nos toca. Tal vez lo que podemos estar experimentando es sí una emoción, ¿verdad? Muy humana, en virtud de esos vacíos que tenemos en el aspecto ya personal, psicológico. Pero ¿qué fue lo que te identificó o cómo te diste cuenta de la cosa? Ya iba en serio después de que ese evangelista hizo el llamado? ¿Cuánto tiempo pasó? Y háblenos un poquito sobre ese proceso, bueno, antes de que llegara a ser pastor. Primero que nada, en mi pensamiento marxista, ateo, ¿verdad? Una negación total de Dios, hasta podríamos decir que irreverente con el Señor. No me interesaba nada, yo no creía nada. Yo decía, la Biblia es una mentira, Jesucristo es una mentira. Ignorante que es uno, porque cuando se pone a estudiar se da cuenta de que es mentira. Los arqueólogos usan la Biblia para hacer descubrimientos arqueológicos. O sea, calcule la veracidad de este material que es usado científicamente para buscar cosas. Entonces yo era una negación absoluta y hasta odio. Odia uno a Dios, odia uno el establishment, odia uno el odio. Cuando Jesucristo vino, mi corazón me cambió. Y las preguntas, porque yo en la universidad me decía, sí, el marxismo, sí, el nuevo hombre. Pero cuando yo estaba con esos nuevos hombres, no eran nuevos, eran los profesores andaban y se acostaban con las muchachas y hacían, era igual, nada más que eran de otro equipo, ¿verdad? Y yo dije, no, es que esto no me llena, esto no es... Cuando yo conocí a Jesucristo, que es un enamoramiento, va más allá del enamoramiento. Es cuando mis respuestas se respondieron, valga la expresión. Yo comencé a decir, ya sé de dónde vengo, ya sé para dónde voy. Y le dio todo el sentido a mi vida el descubrir a Jesucristo, o que Jesucristo me descubriera a mí, porque fue Él y no yo, ¿verdad? A veces rajamos de que no, usted no aceptó nada, Dios lo estuvo llamando. Por eso quería dar el preámbulo de Venezuela, porque en Venezuela yo sentí el primer llamado de Dios, ya lo había sentido, pero ese fue el más fuerte. Entonces a partir de ahí fue creciendo algo muy rápido, de querer servir a Dios, de querer, y mi deseo de servir a los demás, que nace del marxismo. Entonces tiene un camino que era precisamente el camino que yo quería. Y ahí comencé realmente a un deseo de servicio. Es importante que hagamos una mención especial a esto que usted dice de que usted era marxista, de que usted era ateo. Pastora Estelina, en sus múltiples salidas evangelísticas, ¿a usted le ha tocado evangelizar a un ateo? Me tocó en los guidos de Desamparado evangelizar uno que mi respeto, ¿verdad? Es algo uno no se puede ni explicar, ¿verdad? Y estábamos 3 personas con él, pero son personas que lastimosamente esas cosas como que se las graban en la cabeza, esa negación, ese odio, lo que usted dice, lo que se estaba diciendo. O sea, yo miraba a aquel hombre cuando nos hablaba, logramos que él entendiera que estaba equivocado. Gracias a Dios, pastor, logramos que él entendiera. Y bueno, él vino relajándose, bajando y dijo, no, ustedes tienen razón, porque yo le hice la pregunta precisamente que usted hizo, el vacío que usted se sentía, el hueco. Y lo que dígame una cosa, todo lo que usted me acaba de decir, le digo yo, ¿no se siente un vacío? Y me queda viendo y me dice, bueno, sí, pero no tiene que ver con el caso. Y le digo, sí tiene que ver, porque ese vacío que usted tiene solo se lo puede llenar Jesucristo. ¿Ves? Entonces el hombre se quedó ahí como que no supo qué decirme. Y no supo qué decirme, no me respondió, pero yo sé que él entendió lo que yo le quise decir, porque lo confronté con la realidad. ¿Y cuál era la realidad? La realidad es que pues el vacío está ahí, y hasta que no llega Jesucristo, y me gustó esa palabra que usó usted, pastor, nunca se le había escuchado a nadie. Usted dijo, yo no acepté a Jesucristo, Él me aceptó a mí. Eso fue lo que dijo, ¿cierto? Él es el que nos acepta a nosotros. Porque nosotros no lo andamos buscando a Él es el que nos busca a nosotros. Y es que hago esta mención porque definitivamente ahora que enfrentamos este proceso de pandemia,
amado Pastor Gerardo y Pastor Estelina, los esquemas, ¿verdad?, tradicionales de que yo puedo solventar esto solo, de que yo puedo salir adelante solo, pues están confrontando a una humanidad que definitivamente se ve atacada, ¿verdad?, por un fenómeno que podemos decir o interpretar que es de la naturaleza, pero que los que conocemos sabemos que tiene todo un trasfondo, ¿verdad? Entonces, Pastor, cuando tu razonamiento racional como estudiante, como abogado, como un intelectual, porque el intelectual de izquierda yo perfectamente sé que lee mucho, que se empapaba mucho de las corrientes filosóficas que estaban en boga y que dieron base al marxismo. Estoy hablando de las corrientes filosóficas de Hegel, por ejemplo, todo lo que se estaba dando en Alemania, ¿verdad?, con la escuela de Frankfurt, un montón de circunstancias que ahí están y que te hacen, pues, ser conocedor de un montón de temas, ¿verdad? Pero cuando enfrentas a ese ser racional, ese ser que dice Dios no existe, este ser que dice yo me la puedo jugar, y tal vez alguien nos está escuchando y tiene pues la seguridad de que está en como una profesión liberal, de que tiene tal vez no ha tenido afectación en su cuenta bancaria, pero que está con ese vacío que usted siempre dice que tenía, y que la pastora Estelina ahora con este pequeño testimonio también de esta persona que evangelizó, pues pareciera que es común en las personas. ¿Qué le dice a usted a una persona que está en esa condición que usted estaba en ese tiempo? El único que llena el corazón es Jesucristo. Eso no quiere decir que le resolvió su vida. Es correcto. Porque usted sigue caminando con problemas, con angustias, pero usted se sienta y dice, he tenido muchos problemas en estos días, problemas que son fuertes. Y la única palabra que me viene es confía en Jehová y Él hará. Y Él hará. Y entonces, esto ha sido para mí, o sea, el cristianismo es una certeza y seguridad. O sea, a mí me ponen un revólver en la cabeza y me dicen, reniegue de Jesús. Y yo tengo que decir, jale el gatillo. Porque es imposible a mi experiencia, lo que yo he vivido, decir que Jesucristo no es, porque Jesucristo para mí es. Primero por el documento bíblico, que cuando usted lo estudia, hay un libro de McDowell que se llama Evidencias que demandan un veredicto. Es un libro así, y todo es una posición casi que legal, demostrando documentos, diciendo, tal vez si alguna persona dice, bueno, es que a mí tienen que demostrarme, cómprese ese libro, cómprese, ahí viene un análisis de la Biblia, un análisis histórico, un análisis sociológico, un análisis profundo. Ese libro es tremendo. Entonces, cuando llegamos al Señor, yo creo que hay dos áreas. Un área de conocimiento, que Pablo dice, algunos lo niegan, ¿verdad? Dice, no, que el conocimiento para nada sirve. No, eso es mentira. El orgullo del conocimiento no sirve para nada. Pero el conocimiento es importante. Buena esa palabra, el orgullo del conocimiento, ¿verdad? Sí, lo dice Pablo. Sí, así es. Y entonces no sirve para nada, porque el orgullo va contra todo lo que enseña Jesús, ¿verdad? Y precisamente para mí el modelo es seguir a Jesús. ¿Y cómo sigo a Jesús? Yo lo sigo como Él amaba, como Él pensaba, como Él reaccionaba, como Él sentía. Y yo hago un perfil de Jesús y digo, esto es lo que yo debo seguir. Esto es lo que, y a veces cuando yo me salgo de ese perfil y digo, wow, Señor, perdón, ¿verdad? Aunque yo sé que Pablo dice allá en Romanos 7, porque lo que no quiero, eso hago, ¿verdad? Esa terrible paradoja que tenemos dentro de nosotros, ¿verdad? Que mucha gente no la entiende. Dice, pero es que yo tengo una lucha dentro de mí. Efectivamente. Y léase Romanos capítulo 7, y usted va a ver que esa lucha es una lucha que todos los seres humanos tenemos, todos, hasta Pablo. Entonces, esa parte de conocimiento y una parte que es la experiencia de tener a Jesús. Sí, y mucha gente tiene el conocimiento, pero no tiene la otra parte, que es sentir su presencia, sentir su voz,
sentir cuando usted se desborda y comienza a llorar, cuando usted se derrumba todo y usted no queda nada. Y Señor, aquí estoy desnudo, no soy nada delante tuyo y puedo ver tu grandeza, ¿verdad? Es que esa es la parte más linda, es la parte más hermosa de uno como ser humano, pararse frente a Dios y no queda nada. Todo se disuelve, porque delante de su presencia, ¿qué somos? Sin embargo, somos sus hijos. Aleluya, gloria a Dios. Esta presencia linda del Señor, yo la siento aquí en la cabina definitivamente, de la 930 AM, con este poderoso testimonio de lo que Dios está haciendo en la vida de nuestro amado pastor Gerardo Castro. Estamos en Llegaste a Tiempo. Recuerde que usted nos puede buscar en Facebook a través de nuestra página oficial Llegaste a Tiempo. Estamos también en Instagram. También puede usted dejarnos su mensaje, su observación, su comentario. Si usted tiene una petición concreta de oración, la estaríamos trasladando inmediatamente. Nos puede llamar al teléfono de la pastora Estelina Romero. Ella ahí pues le atenderá, 8973-5591. Puedes enviarnos un mensaje WhatsApp. En este momento estamos en vivo. O posteriormente la puedes llamar también. Ella está para servirle ahí, pastora Estelina, ¿verdad? Sí es, amén, claro, a cualquier hora. A cualquier hora, 24/7, con todo el grupo de oración de la iglesia Rey de Reyes. Con todo el grupo de la iglesia Rey de Reyes que me apoyan. Gloria Gracias a a Dios Dios por ese grupo y por la iglesia. Saludamos a nuestros hermanos de la iglesia Rey de Reyes. Amén. También enviamos un cordial saludo a nuestros hermanos, nuestras ovejitas allá en la iglesia Jacob, donde mi esposita y yo estamos pastoreando para gloria de Dios. Iglesia Comunidad de Vida Jacob. Allá estamos también levantando una obra del Señor. ¿Tenemos saludos, pastora, por ahí? Sí, aquí tenemos saludos. Vamos a saludar en este momento. Tenemos conectada a Noylin Reyes, la saludamos. A Silvia, tenemos a Jessica Ruiz Mora, Iglesia Casa del Alfarero desde Panamá. Esta gente es de Panamá, son los pastores. Al evangelista Ilse Salas, a la pastora Mariela Luna, Michael Barrantes, Ronulfo Badilla, Obeli Ramón, Wally Agüero Piedra. Lidiet Barrios es del lado de San Carlos, esta hermana, mi sobrina Yarixa, Arlen Alonso, ella está conectada desde Nicaragua, pastor. Gloria a Silvia Dios. Elena Sequeira, y tenemos Magda Chávez, Maynor Gabriel y Luis Miranda. Saludamos también a la pastora evangelista Araceli Martínez, que nos está saludando también desde Guatemala. Dice que ella nos está sintonizando. También tenemos a la hermana Margot de Rosada, al pastor Ervin Balmaceda. Saludos desde el Valle de la Estrella, aquí en el Valle de la Estrella. Saludamos a todos nuestros hermanos de la zona atlántica. Dios me los bendiga a todos. Tenemos personas ahí que saludar, hermano Gerardo. Sí, aquí hay varias. Claro, saludémoslos en vivo, claro que amigos. Sí. Sí, salúdelos. Sí, Luis Carmona, Carmencita, Ajá. Virginia, licenciado Álvaro Conitrillo, Luis Rodríguez, Amalia Montero, Elizabeth Carrillo, Marjorie Jordán, Francisco Castro, mi hijo, Yamilet Barrantes, Cristian Paniagua, Jacqueline Chavarría Díaz, mi nuera, María Castro, Nanda Yure Harley, del Castella. Gloria a Dios, gloria a sí, Dios. Del Castella. De Tamara Salgado, hija de un hermano muy apreciado. Laura Carballo, allá desde España. Ajá, saludos. Aleluya, saludamos desde España a la gente de Tatiana España. Mesa, Julio Castro, mi hermano, Andrés Montalto, y otros más ahí. Bueno, Gerson. están conectados aquí en Llegaste a Tiempo. Qué bendición. Estamos viendo así de primera mano lo que Dios puede hacer en la vida de una persona, sí. ¿Verdad? Aquí han pasado gente que Dios los ha sacado de prisión, aquí hay gente que los ha sacado del alcoholismo ya en el extremo, aquí los ha sacado gente que de las drogas, ¿verdad? Pero aquí tenemos también a una persona que estaba metido ya en sí mismo, ¿verdad? En su orgullo, en su vanidad como profesional, que se decía ateo, y de un momento a otro el encuentro con el Salvador. Ahora sí, pastor, cuéntanos un poquito sobre el llamado pastoral que usted recibió, y también vemos que durante mucho tiempo ha servido en una fundación muy hermosa, la Fundación Esperanza, junto con su esposa, ¿verdad? Háblenos un poquito de esa trayectoria ya pastoral. Bueno, nosotros empezamos en el 84, empezamos allá en Ramírez Valido, con la Iglesia en la Puerta. Muchos de esas personas
siempre hemos tenido una relación. Para mí lo más hermoso es que yo no tuve ovejas, yo tuve amigos y amigas. Que usted va a decir, ¿y por qué amigos y amigas? Porque la Biblia dice que amigo es el título más alto que hay. O sea, ni es apóstol, no. Ay, 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 el título más alto es amigo. Y el Señor le dice a Abraham amigo, y verdad, y es una palabra que Él la pone por encima de todo, amigo. Cuando Dios te dice amigo, wow, qué ¿verdad? bendición. ¿Verdad? Los otros son trabajos, son oficios, pero eso es una relación especial. Y ahí comenzamos a trabajar, siempre trabajamos con gente muy necesitada. Como en el 90, como en el 80, 90 más o menos, mi esposa había vivido una experiencia de abuso, ¿verdad? Y entonces ella junto con Ana Fuentes, otra hermana que la amamos mucho, comenzaron a trabajar y nos preparamos con un pastor que ahorita no me acuerdo, él era de origen colombiano y él trabajaba en el Instituto Demográfico Nacional. Aterotúa, más o menos, era un apellido bien extraño. Sí, y él nos capacitó y nos comenzó a enseñar del trabajo con todo este problema del abuso y comenzamos a introducirnos ahí. Como en el 92 levantamos la Fundación Esperanza, que está orientada básicamente en principio a la violencia doméstica. Lo que ocurrió fue que con la violencia doméstica las personas alivian su vida, pero están en un lado del barco. Si viven una familia, necesitan balancear el otro lado del barco. Entonces comenzamos a trabajar con familias, comenzamos a trabajar con todo eso y pues se nos abrió un poquito más el espectro de trabajo. Y así entonces mi esposa es más estructurada que yo. Yo soy muy, ¿qué es la palabra? Yo soy un DA, o sea, yo soy un déficit atencional. En el Castella, que era un colegio maravilloso porque eso es lo que tenía, que entonces tocaba guitarra, tocaba esto, tocaba aquello, estaba en teatro, entonces estaba en todo, porque era mi problema y es mi problema. Yo hasta hace unos años le dije a Magda, yo era un DA. Y el Castella, la bendición que me produjo es que yo tenía todos esos cambios. Y un DA le cuesta mucho a veces mantener una concentración sobre una misma cosa. Entonces, el colegio me ayudó mucho, tremendamente. Pero mi esposa sí fue la más estructurada. Mi esposa era, muy de 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces ella sí, ella trabajó en una fundación muy estructurada, muy llevando las cosas, porque lo que uno entiende es que en las organizaciones, aunque sean de Cristo y del Señor y del Espíritu Santo, usted necesita tener organización. Claro. ¿Verdad? Claro. Porque a veces la gente dice, es que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a ayudar con aspectos espirituales, pero en otras cosas usted tiene que capacitarse. Correcto. Usted tiene que ser ordenado. Usted tiene que cumplir con un montón de cosas. Claro. Y en ese sentido, pues mi esposa sí es muy... Hace 10 años comenzamos a construir una iglesia y hace 10 años, más o menos, yo tuve un burnout. O sea, me fundí. Las luchas económicas, me cansé un poquito de la iglesia, porque la iglesia a veces, hermana, es como a la yugular, ¿verdad? Te roban la energía, te chupan la energía, y cuando yo me di cuenta, yo estaba en una crisis muy profunda. Y se me unió con una crisis de la iglesia. Tenía un amigo pastor y le dije, mira, sí, dice, yo estoy en el mismo problema, pero la iglesia me mandó un mes a Miami. Y uno estaba ahí luchando, ¿verdad? Desde abajo, ahí con los toros. La cosa es que ya en ese momento yo dije, yo ya no, además de que uno queda un poquito lesionado, digamos, de la tensión, de aguantar
Antes, ¿qué te digo? Yo me montaba en un toro y lo montaba. Pero pastor, una pregunta, ¿de una vez a la iglesia o ustedes trabajaron como evangelista antes o en medio de este proceso de la iglesia? Nosotros nos unimos a una iglesia, bueno, nosotros como iglesia ya en el 84 salíamos a evangelizar en las calles. Ya, ¿Verdad? ¿ves? Ya salíamos salía con las guitarras, salíamos con los muchachos, unos muchachos muy entusiasmados, unos muchachos que salían, evangelizábamos en los buses, evangelizamos en todo lado. Fuimos casi de las primeras iglesias que salíamos a la calle a evangelizar, ¿verdad? Y después conocí unas iglesias en Estados Unidos que eran plantadoras de iglesias y eran muy evangelistas. Lo que pasa es que en el camino usted se va dando cuenta de que no basta con una buena intención, hay que preparar más a los obreros, hay que darles otras herramientas, pero todo eso desgraciadamente usted lo aprende a golpes, no lo aprende con un manual. Y a veces yo digo que falta gente más sabia en los ministerios. Una gente que le pueda dar a usted dirección con sabiduría. Es correcto. ¿Verdad? Sí, porque cualquiera le puede dar dirección, pero no con sabiduría. O le mete un garrotazo. Es correcto. ¿Verdad? Correcto. El que pone la mano en el arado y vuelve atrás. Y usted decía, ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Y bueno. Sí. Entonces, yo creo que hace falta más ministerios con sabiduría, con sapiencia, con la madurez de Cristo. Porque si usted me dice, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Y yo choco con todo el mundo. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Marcos, aquella que dice ir por todo el mundo predicando. Y yo les digo, no. Es Efesios 4:11 y siguientes. Instituyó a evangelistas, a todos los ministerios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, al fin de que todos lleguemos al conocimiento y a la estatura del varón perfecto. Palabra en griego que significa madurez. Entonces, para mí la misión primera de la iglesia es producir Cristos. Y la evangelización se cae, ¿verdad? Y entonces por eso yo lo entendía en los últimos años de, por lo menos mi concepción, ¿verdad? Entonces, a veces las iglesias trabajamos mucho en producir discípulos y en darles la capacitación y no producimos personas que se parezcan a Cristo. Yo ahora he visto con esta pandemia que la iglesia entró en una crisis de comportamiento tremendo, ¿verdad? Eso también va a poner a prueba, porque así es, ¿verdad? Todo esto saca la zaranda, ¿verdad? Se van a caer unos, se van a ir otros y se va a ver cada cosa como está puesta. Pero para mí el énfasis es la persona. Y nosotros evangelizamos, a mí cada rato me invitaban a Estados Unidos y salíamos a evangelizar. Pero de pronto usted va diciendo, bueno, usted evangeliza gente, usted trabaja con gente, pero usted necesita que sean como Cristo, ¿verdad? Y esa es la meta. Yo le digo a los hermanos, sí, está bien, hermano, y diácono, y todo lo que usted quiera, pero si usted no se le acerca al perfil de Cristo, está en problemas. Y entonces muchos diáconos lo que sienten es, tienen poder. Muchos diáconos lo que sienten es que está ahí, se presentan al grupo, pero lo que ustedes tienen que entender es que Cristo nos llamó a ser como Cristo. Ahora que está pasando esto, el negrito el negro, que le pusieron el cuello en la rodilla en el cuello y lo mataron, pero después los otros contraatacaron y mataron a un niño, quemaron un lugar donde había un bebé y lo quemaron. Lo que quiero decir es que la violencia engendra violencia y Cristo nos llamó a la paz. A la paz. ¿Verdad? Y en esto es un mensaje que estamos llamados a la paz, mis hermanos, no a la violencia. No respondan fuerza con fuerza, sino con amor. ¿Verdad? Y entonces, para mí el ministerio, yo entiendo ahora que es amar a las personas. Que es, yo era un pastor que me llamaban a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, tal vez por eso me fundí. Cuéntanos un poquito específicamente sobre eso, porque somos humanos, ¿verdad? Tenemos nuestras cargas, tenemos nuestras debilidades. Aquí no viene el cuento de que como es pastor, pues es de hierro o es de acero, ¿verdad? Cuéntanos un poquito sobre esa experiencia.
Fue una experiencia muy dura porque yo caí en todos los síntomas de lo que es el burnout. Me sentí solo, con unas luchas económicas como pastor tremendas. Mi esposa se había dedicado al ministerio, yo también, y habíamos descuidado el hogar. Me había cansado de las ovejas, porque a veces las ovejas reclaman y reclaman y ve, y uno a veces uno quiere que le pongan la mano en el arado y no, ¿verdad? Y eso es agotador. Esas peleas, que quién es más santo, que quién es más esto, que quién es más aquello, que quién es, ay, Jesucristo, dije, qué absurdo, qué absurdo. Todo eso mi cambio de edad, ¿verdad? Porque ya yo estaba cumpliendo los 55 y estaba entrando precisamente en ese punto en donde los hombres, unos antes, otros después, pero entramos en una crisis de masculinidad. Entonces, imagínense, se me juntaron todos los números de lotería, ¿verdad? Y entonces, ya, ¿y qué hice yo? Primero que nada, renuncié al pastorado. Yo dije, no, tome, les doy la iglesia, porque yo espiritualmente dije, yo no puedo fingir, yo no puedo engañar a la gente. Yo no puedo decir que estoy bien y poner la cara de que estoy bien. Más que mi Jesucristo conoce mi corazón. Yo no puedo estar fingiendo ni estar ocultando. Y entonces, en ese tiempo me fui de mi casa, ¿verdad? Y una de las cosas, yo le decía a Magda, una de las cosas más lindas cuando estaba en el apartamento era que no sonaba un teléfono. Nada, pastor, o sea, a mí a las 5 de la mañana, 6 de la mañana me estaban entrando llamadas. Yo me levantaba y decía, ¿qué es esta paz? Por Dios, ¿qué es esto? No oigo un teléfono, no oigo quejidos. Y es lo que pasa cuando muchos pastores no les damos el apoyo. El burnout, que es el fundirse, ocurre en muchos pastores. Sí, pastorear es uno de los trabajos más desgastantes que existen. Y las organizaciones y los cristianos no entendemos eso. Creemos que el pastor, y me acuerdo que una persona antes de toda mi crisis me decía, un pastor nunca se pensiona. Y yo quebraditico por dentro. ¿Y usted con ganas de pensionarse? Sí, yo con ganas de pensionarme. Y uno no se pensiona del ministerio, porque no es cierto, pero sí bajar las cargas, ¿verdad? Ya usted no aguanta las mismas cargas, ya usted con edad no aguanta las mismas cargas. Aquella presión económica yo la aguantaba, yo recibía, yo eso, pero hay un momento en que ya usted ya no. ¿Cómo logra salir usted de ese bache y experimentó volver a sentir esas fuerzas, como dice la palabra, del búfalo o del águila? Cuéntenos un poquito a raíz de eso. ¿Cómo sabemos, verdad, Pastora Estelina, y aquí valga la experiencia, ¿no? Que esto es común en el ministerio. Claro, ¿verdad? claro que sí, a todos nos ha pasado, a todos nos pasa, no se crea. Y la falta de apoyo a veces. ¿Usted ha conocido casos? Ah, sí, montones. Por eso, pastor, es importante tener amigos, consiervos amigos. Por ejemplo, el pastor Rore es amigo mío, yo soy amiga de él. Y ahí estamos. Permítame que le diga algo. Muchos pastores que son de denominaciones, precisamente porque en las denominaciones a veces hay ciertas pugnas y hay ciertas cosas y hay ciertas jerarquías y hay ciertas cuestiones, entonces lo que buscan es la ayuda de alguien independiente, porque se sienten menos amenazados por el sistema, ¿verdad? Porque el problema de los sistemas y de las estructuras, yo soy un poquito antiestructural, ¿verdad? El problema de las estructuras es que se tiene que ir de acuerdo a la estructura. Aquí va el tornillo, va 1, 2, 3, 4 y cuando una persona se siente desgastada y siente que ya no cabe en ese lugar o no está rindiendo, lo primero que siente es que lo van a desechar, ¿verdad? Y entonces lo infunde. Ahora, no son esos problemas que tiene, sino tiene un miedo de la estructura, ¿verdad? Y entonces, por eso las estructuras tienen que ser más conscientes de esta necesidad, de esta realidad, de esta verdad, y que obreros que han dado su corazón durante muchos años no pueden sencillamente
verse después como gente que ya los desechamos, porque ni Cristo nos desecha. Yo le decía ahora, la salvación casi no se pierde, porque el precio que Cristo pagó por mí, y imagínense que pagó el precio tan grande y ya después, usted falló y lo tira, va y lo tira. No, él va, yo pagué el precio por esta persona y lo voy a, dice, a los míos nadie los arrebatará de mis manos, dice la Escritura. Entonces yo me agarro de ahí y digo, Señor, nadie me va a separar del amor de Cristo. Tuvo esa crisis, usted se agarra de esa palabra, viene y se levanta. Sí. Ok, pero, ahora, pero replanteaste tu ministerio. Y mi cristianismo. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ahora yo me di cuenta de ciertas cosas y ya yo veo las cosas diferentes que hace 10 años. Y eso es un precio que ha pagado uno. Más misericordia, más amor. Que las estructuras tengan más cuidado de sus obreros. ¿Verdad? Yo vi iglesias en Estados Unidos que cuando un obrero se caía, que habían dado su corazón, eran obreros que no dormían sirviendo, y cuando fallaron los pulverizaron, ¿verdad? Los pulverizaron. Qué tremenda realidad, Pastor Estelina, lo que el hermano nos está haciendo llegar a través de su testimonio y lo que el Espíritu Santo está poniendo en su corazón. Pastor Estelina, de verdad que en estos tiempos en que las estructuras tienden a cerrarse, ¿verdad? Como dice la palabra, es que yo no voy a oír el culto porque va a predicar fulano de tal, o ya no voy a tal denominación porque allá está tal persona, es que me gusta más el otro, como viste, los modismos, lo que está de moda, ¿verdad? Generalmente este mundo relativo, donde todo entra por la vista, donde nos imponen un montón de qué sé yo, de esquemas de triunfo, ¿verdad? Si no tienes... Permíteme un momento, sí, claro. un momento, en mi orgullo como pastor, ¿verdad? Que saco en el pecho. ¡Wow! Dios estaba predicando a una persona que yo decía, ¿qué sabes? Y Dios me dijo, escúchelo. Porque hay algo que usted puede retomar. Y sea humilde. Ese día yo dije, perdón, Señor. Perdón por mi orgullo, y ahora en adelante cuando yo oiga a una persona voy a oír, porque algo le puedo sacar, algo puedo aprender, y sobre todo que Dios va a usar personas para darme el mensaje a mí. Correcto. Y si yo estoy sordo, y si yo estoy orgulloso, y no lo voy a oír nunca. Así es, Pastora Estelina, y yo en eso, ¿verdad? Todos estos roles, todas estas casillas nos hacen, pues muchas veces meditar, ¿verdad? Yo veo que usted a lo largo de su trayectoria también como evangelista, como directora territorial, y así lo hemos visto también nosotros en este ministerio, llegaste a tiempo, pues no encasillamos, ¿verdad? A la persona en una denominación, no vamos a decir, bueno, no vamos a ir solo a Iglesia de Dios del Evangelio completo, ¿no? Estamos con la denominación, estamos muy agradecidos con la denominación, muy, muy a gusto, pero también vamos, ¿verdad?, a otros lugares donde nos inviten. Esta es la ventaja de no tener que ver nada. Puedo decir cosas, ¿verdad? Claro, y eso nos pone, ¿verdad, pastora, a pensar que hoy más que nunca necesitamos la unidad ministerial. Necesitamos la unidad ministerial. Por eso que usted decía, yo soy amiga bueno, puedo decir que de todos los pastores de Iglesia de Dios Evangelio Completo nunca he tenido un solo problema y no espero tenerlo, pero yo tengo amigas de la Alianza Evangélica. Bueno, la pastora Magda es mi amiga. Puedo hablarle de muchas personas que son de otras denominaciones y somos amigas, y yo veo el apoyo de ellas, cualquier cosa, y yo llamo, pastora Magda, ¿qué tal cosa? Y ella me ayuda. Entonces creo que esto es lo que hace que uno no se funda, como dice usted, ¿verdad? Porque uno no busca amigos solo de la denominación donde uno está, sino de otras. Yo tengo amigos y amigas, puedo decir, de muchas denominaciones, con las que comparto, no solo con el pastor Jorge, y él lo sabe, ¿ves? Él también tiene de otras denominaciones, y creo que ese es el complemento que nos puede ayudar también para salir adelante. No encerrarse y no decir como en el caso que usted dijo, ¿y qué? ¿Qué voy a aprender yo? Porque nosotros tenemos que ser humildes y reconocer que todos aprendemos de todos, porque nadie lo sabe todo.
Gloria a Dios, tremendo. Estamos en Llegaste a Tiempo. Agradecemos la confianza de nuestro querido amigo Oscar Brenes, quien tiene una empresa muy eficiente en todo lo que tiene que ver con tecnología, S&S Corp, la experiencia, sistemas y soluciones corporativos de Latinoamérica. Usted puede tratar su factura electrónica, su diseño de página web, sistemas y aplicaciones web al 22 90 15 73 con don Oscar, correo info@siscorpia.com. Gracias, Osquitar, por su gentileza. Hermano, estamos llegando al final, el tiempo pasa rápido en esta hora. Vamos a pedirle que nos haga un cierre de 2 minutos y un mensaje final a todos nuestros radio escuchas para terminar con una oración final. Yo quiero decirle que si usted no conoce a Cristo, independientemente del aspecto religioso, quiero decirle que Cristo es todo. Es el único que se levantó entre los muertos. Yo he leído Mahoma, he leído he leído aquel, pero es el único que murió y resucitó. ¿Verdad? Buda, enseñanza muy bonita, pero es el único que murió y resucitó, Jesucristo. Correcto. Entonces, si usted no conoce a Jesús, acérquese. Jesucristo le va a hablar al corazón, si usted tiene disposición, y puede cambiar su vida. Si le va a dar herramientas para salir adelante. Si está en soledad, le va a dar herramientas. Si está en necesidades económicas, le va a dar herramientas. Dios le va a dar herramientas y la más grande es agarrarse de Él. Ahora, el otro mensaje es para los cristianos. Querido hermano, sea igual a Cristo. Busque ser igual a Cristo. Cristo no es chismoso, Cristo no se luchaba a pisos, Cristo tenía un corazón humilde. Ese es el perfil que necesitamos ser. Correcto. ¿Verdad? Y entonces, léase Efesios 4:11. Cuando lea la palabra perfecto, acuérdese que Él ha sido el hombre perfectamente maduro. Y eso es lo que Cristo quiere que seamos, perfectamente maduros. Aunque Pablo decía, no que lo haya alcanzado, pero prosigo hacia el blanco. ¿Por qué no ora por esas personas que no conocen al Señor y quieren conocer al Señor en esta hermosa tarde? Señor, te damos las gracias porque sabemos que usted es tan presente y tan real, Señor. Gracias, Señor. Es tan real como el sol, como las estrellas, porque Sí, usted Señor. las hizo. Señor, yo te pido por aquellas personas que no te conocen, que en este momento de angustia, de soledad, de temor, de miedo, de ansiedad, Señor, Sí, Señor. ustedes, Señor, se les presente y les traiga la paz. Trae la paz, Esa paz que el mundo no puede dar, solo su paz. Sí, Señor. No la paz de la no guerra, ni la paz de esto, sino la paz del corazón, Señor. Sí, Padre, en nombre de Yo te Jesús. pido que esas personas abran su corazón. Si usted no conoce a Jesús, diga, Jesucristo, entra en mi vida, Señor. Sí, Señor Jesús. No es una religión, es una persona que entra a su corazón. Jesucristo. Gracias, Señor. Yo te pido por los que están escuchando, Toca los yo te pido por corazones, aquellas Señor. personas que están en luchas, por Marjorie Jordán, que está allá en Nueva York, Sí, Señor, que está oramos por con ellos. todas esas cosas, esas luchas y todo lo que está Gracias, pasando ahí, Señor. Espíritu Santo. Te pido, Señor, por cada uno, Señor, de nosotros, Sí, Señor. para que en este momento de oscuridad, de ansiedad, su Gracias, paz venga Señor. sobre nuestros corazones. Gracias por esa salvación, porque sabemos que moriste en la cruz, Sí, no en papá. vano, sino porque nos amabas, Señor. Gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús pedimos tu bendición. Amén. Y amén. Una oración final, Pastora Estelina, por los hermanos en Nicaragua, por todo lo que está viviéndose ahí en el país vecino y en nuestras fronteras. Sí, Señor, en esta tarde yo te doy gracias y te vengo presentando Nicaragua, Dios. Todas aquellas personas que están infestadas con el COVID-19, Señor. Venimos orando para que pongas tu mano sanadora, Señor. Creemos, Dios, que tu palabra dice que tú te llevaste las enfermedades a la cruz del Calvario y enviamos tu palabra porque tu palabra no tiene frontera. No hay frontera que pueda detener tu palabra, Dios. Y venimos papá, creyendo, en Dios, Jesús. que tú tomas el control absoluto, que tú traes sanidad, Señor, sobre esas personas que están pasando este momento difícil, Dios. Yo te pido, Señor, que también bendiga, Dios mío, aquellas personas que no tienen trabajo, Dios. Oramos, Dios mío, por las personas Gracias, que están en las Señor. cárceles, los hospitales, Señor. Bendecimos Costa Rica, Bendecimos te tu pedimos vida, por este Señor, país, en nombre de Señor, que Jesús. tú bendigas este país, Dios. Que también tomes el control absoluto por Toma aquellas control, personas que están Espíritu Santo, infestadas, Señor. Dios. Y te pedimos que abras puertas de trabajo, Señor. Te Padre, presento a tráelas, aquellas Señor. personas que han perdido su trabajo, Sí, Señor. que están pasando momentos difíciles,
difíciles, Sí, Dios Señor. mío. Oramos, Dios mío, para que tú les abras nuevas puertas, Dios mío. Gracias, Creemos en tu poder, en lo sobrenatural tuyo, Señor. Creemos en ese tiempo, Señor, Sí, que tú Señor. traes a cada persona, Dios. Oramos, Gracias, Dios Señor. mío, para que tú traigas paz a nuestros En el hogares nombre y de nuestras Jesús, vidas, en Señor. el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por Gracias, nuestras Señor. autoridades, Padre de la gloria, por el pastor nombre, Flores, el Señor. pastor Rigoberto, Vamos Padre, por en el ellos, nombre de Señor. Jesús, el pastor Gustavo y el pastor Padre, en el nombre de Gracias, Jesús. En esta Señor. tarde te damos gracias por el pastor Víctor Hugo y por todos los supervisores, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios, estamos terminando, como siempre decimos, seguros y confiados de que el Señor Jesucristo siempre llega, A tiempo, de que el Señor Jesucristo siempre Siempre llega. llega a tiempo. a tiempo. Llega a tiempo. Muchas gracias, hermanos. Hasta el próximo viernes a las 3 de la tarde, si Dios lo permite. Por tanto,